Porque hay personas que entran en una habitación y captan la atención de todos. Es como cuando entran en una habitación y de repente se ilumina. Es imposible que no te gires a mirarla. Y te voy a decir desde ya que no es porque es guapa. O no es porque únicamente es guapa. El secreto para ser magnética no tiene que ver con cómo luces, sino con la energía que proyectas. Y no. Ahórrate los comentarios, porque hoy te voy a contar exactamente qué cambia en ti cuando tú te empiezas a ver como la mujer más valiosa de tu vida. Chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Bienvenidas al día 4 de la serie de Cómo amarte en 7 días. Ayer no pude subir vídeo porque tengo un gatito que se llama Copito y mi madre sin querer dejó la vitro encendida y se quemó un poquito la patita. Está bien, no ha pasado nada grave, pero ayer la verdad es que sí que lo pasé un poquito mal, estaba baja de ánimos, me pasé la mañana llorando y de verdad que no tenía fuerzas para grabar el vídeo. Como ya dije en el otro vídeo, al final de esta serie va a haber un sorteo. En un principio es un sorteo para toda España, pero si llegamos a los 10.000 sí que puede ser un sorteo internacional. Y de nuevo, como todos los días, quiero daros las gracias por estar ahí siempre, por todos los comentarios que recibo y de verdad, mil gracias por haber recibido esta serie de esta forma y me siento eternamente agradecida con vosotras. Así que si te gusta este vídeo, no te olvides de suscribirte, que es gratis. Gratis. Y no os olvidéis de seguirme en mis otras redes sociales que publico un contenido muy similar a este, así que si te gustan estos vídeos, sígueme por mis otras redes sociales. Gracias de nuevo a todas y vamos a empezar con el vídeo ya. Agarraos, coge papel y boli, que esta clase es importante. Vamos a hablar del error que te hace sentir invisible. Vivimos en una sociedad obsesionada con el físico. Desde pequeñas nos enseñan a que debemos de vernos bien para ser deseadas. Si me maquillo más, si me he visto mejor, si bajo de peso, entonces alguien me querrá. Pero luego el problema es que ves personas que son hermosas, preciosas, mujeres que son diosas y la realidad es que no te transmiten nada. Son una cara bonita y ya está. Y las cosas son como son. Pero también hay otras que sin cumplir esos estándares de belleza tienen el mundo a sus pies y estoy segura de que conoces a más de una mujer que no será la mujer más guapa que conozcas, pero es irresistible, su energía es increíble, atrae todo lo que desea y a todo el mundo. Y aquí es donde te voy a decir una verdad que quizá no te guste. Que es verdad que el físico es lo que primero ve la gente. O sea, tú vas a conocer a alguien y lo primero que te entra, lo primero que percibes de esa persona no va a ser su personalidad, no va a ser su humor, no va a ser su inteligencia, va a ser su apariencia física. Vamos a ponernos serias porque esto es un tema de verdad y quiero ayudaros de verdad. Todas estas cosas no las podemos negar, ¿vale? O sea, mírame a los ojos, no me lo puedes negar. La cuestión aquí es que si tú abres la boca y no tienes nada que decir, no tienes nada interesante que decir, tu energía es negativa, tu autoestima es completamente inexistente, el físico deja de importar en segundos. Mira, os voy a poner un ejemplo bastante reciente. Para las que sois de fuera, os voy a poner en contexto y es que aquí en España hay un programa que se llama La Isla de las Tentaciones. Se ha hecho bastante viral por una persona que se llama Montoya, pero el tema no es ese. El tema es que hay una chica que es preciosa, es guapísima. Bueno, para mi gusto no es la persona más guapa que he conocido, pero eso es completamente indiferente. La cosa es que es una mujer guapa, ¿vale? Es una mujer atractiva. ¿Qué pasa? Que su personalidad es un cero. Es mala, es egoísta, se porta fatal con sus compañeras, etcétera, etcétera. Las que veis La Isla sabéis de quién estoy hablando. La cuestión es que en un principio todo el mundo decía lo guapa y preciosa que era. Pero sorpresa, tiene una personalidad horrible. Entonces se ha convertido en una persona fea. Y las cosas son así. No quiero que confundas esto con descuidarte, ¿vale? Y con la higiene. Cuidarte, tener higiene, oler bien, verte bien, verte decente. Esto es una muestra de respeto hacia ti misma. Es decir, que tú no cumplas con los cánones de belleza es una cosa. Y otra cosa es que seas una cochina, ¿vale? Te lo voy a decir directamente. Yo soy la primera que le encanta ir cómoda, ir en chándal. Puede ser más o menos coqueta, pero el descuidarte a ti misma, a mí me parece una falta de respeto hacia ti. Y de verdad espero que me entendáis. No te estoy hablando de que si eres rubia eres más guapa, de que si eres morena eres mejor. No. No estoy hablando de un color de pelo, no estoy hablando de un estilo de vestir. Estoy hablando de higiene, de verte bien, de cuidarte, hidratarte la piel, ducharte, ponerte desodorante, perfume. De verdad que para muchas será lo normal, pero es que hay muchísima gente ahí fuera que no es lo normal. ¿Vale? También te digo, cuando entras al transporte público, también se agradece que te eches un poquito de perfume. La cuestión aquí es que la belleza sin actitud, sin carisma, sin presencia, no es nada. Nada. Las personas irresistibles tienen una alta autoestima energética.
Y tú me dirás, ¿qué es esto? ¿Qué es una alta autoestima energética? Bueno, pues para empezar, no es el físico, es cómo te mueves, cómo hablas, cómo te comunicas, cómo gesticulas, cómo te sientes dentro de tu propio cuerpo. La confianza es atractiva y estoy segura de que habréis escuchado hablar de esto, pero es que si se dice es por algo. La confianza no se compra, se construye. Cuando tú te crees increíble, el mundo te trata como tal. Si tú tienes unos estándares, si tú tienes unos límites y los marcas y se nota hacia el exterior, la gente te va a tratar de esa manera. Y con esto quiero poneros un ejemplo porque seguro que lo habréis visto. Elige una película donde veas una persona que sea una mujer con mucha energía femenina, una mujer que tú la ves y dices potente, tiene una energía potente y encima es preciosa y hermosa. Vale, dejemos de lado su apariencia física. Quiero que te fijes en esa mujer cómo habla, cómo se mueve, cómo proyecta ella su energía cuando entra a un sitio. Ella sabe quién es. Cuando entra a un sitio, todo el mundo está a sus pies, pero porque se lo cree. Si tú entras a un sitio y te sientes pequeña, la gente te tratará como si fueses pequeñita. Tienes que aprender a ocupar espacio y que no te importe ocupar espacio. Tú eres tú y la gente que está a tu alrededor tiene que darte las gracias por estar a tu alrededor. Que me van a venir ahora comentarios de no, es que me van a decir egocéntrica. Mira, cállate. No. Tienes que creértelo. Si vas a entrar a un sitio, tú cuando entras a una reunión y vas a hacer negocios con personas importantes, tienes que ponerte a su nivel. No puedes decir, no, es que yo tengo menos dinero que ellos. No, es que yo soy mujer. No, es que yo valgo menos. Tú vales más. Tú tienes más dinero que ellos. Tú eres mejor. Si te tienes que repetir a ti misma que eres mejor, te lo repites hasta que te lo creas. Otra cosa es que actúes con prepotencia cuando estás a su lado. Por supuesto, desde luego, no hace falta que os diga que el respeto es lo primero, ¿vale? Espero que me entendáis porque somos amigas y creo que ya me vais conociendo. Pero cuando entres a un sitio, no entres con los hombros bajados así. ¡Ay, qué miedo! La cabeza agachadita. ¡Ay, no, es que yo... ¡Que no! Ocupa espacio. Hombros para atrás. Cabeza alta, miras a la gente, a los ojos, le sonríes, eres amable, eres educada, eres segura de ti misma. No estés pensando, ay, es que me he puesto este vestido, está apretado y es que se me va a salir un Michelin. Que te calles, que no se te va a salir nada. Nadie se da cuenta de ese Michelin, tú eres la única que se da cuenta de ese Michelin. Y encima, ¿sabes lo que pasa? Y vas y dices a la gente, ay, no, es que estoy un poco incómoda porque es que no lo digas. No, te vas al baño y te repites a ti misma lo diosa empoderada que eres 100 veces y hasta que no te lo digas 100 veces no sales de ese baño. Tienes que proyectar esa energía y te lo tienes que creer. Punto. ¿Tú te has dado cuenta que cuando estás de buen humor la gente te trata de otra forma? Tu energía llega antes que tus palabras. Y no tienes que ser la más guapa del mundo. Tienes que ser la mujer que cuando camina sabe que vale oro. Las personas más atractivas no son las que piden atención, son las que no necesitan esa atención. Piensa en alguien que todo el mundo admira. ¿Va por la vida rogando validación? ¿A que no? Esa persona sabe lo que vale y su valor no viene desde fuera. Lo dije en el último vídeo y si no has visto el último capítulo de la serie te invito a que vayas a verlo porque de verdad lo repito 100 veces. Tu valor nunca jamás vendrá desde fuera. Nunca. Da igual tu edad, da igual lo que te pongas, da igual quién seas. Tu valor viene desde dentro de ti y no puedes exigir respeto si tú no te respetas a ti misma. Cuando tú no buscas aprobación externa, automáticamente te conviertes en alguien irresistible. La gente siente tu energía, siente que tienes estándares y que no aceptas menos de lo que te mereces. Y aquí es donde quiero que reflexiones. ¿Cómo te hablas a ti misma cuando no hay nadie? Cuando estás sola. ¿Qué te dices a ti misma? ¿Te tratas bien? ¿Te hablas bien? ¿Te tienes respeto a ti misma? ¿Te hablas bonito? Mi pregunta es, ¿cómo quieres tener autoestima? ¿Cómo quieres ser una diosa suprema? ¿Cómo quieres ser irresistible si no te cuidas? Si no trabajas en ti, si no te hablas bien, no te tratas bien. ¿Tú le hablarías así a tu mejor amiga? ¿Qué pasaría si tu mejor amiga te hablase a ti así? ¿Seguirías siendo su amiga? Cambia la narrativa. No esperes a que alguien más venga y te diga que mereces la pena. Tú tienes que creértelo primero. Tú te lo tienes que decir a ti misma. Yo me lo digo a diario y me da igual el comentario que me hagan, me da igual quién me lo diga. Evidentemente vienen personas y me dicen, qué maravillosa eres genial, me parece fenomenal, muchas gracias, de verdad, porque sé que es desde el corazón y desde el amor.
Pero eso a mí no me va a dar más valor como persona. Porque yo sé quién soy, yo me conozco y he trabajado muchísimo en mí y sigo haciéndolo todos los días porque no es un trabajo que digas, ay no, este mes voy a trabajar en mí y a partir del mes que viene no voy a hacer nada. No, vas a tener que trabajar en ti toda la vida, que te da pereza. Te aguantas. Quédate sin autoestima, quédate sin estándares, quédate sin poner límites. Da igual, total, la gente te va a tratar como... Es que no. Esto requiere de un esfuerzo. ¿Que va a ser duro? Sí, siempre lo digo. ¿Que te va a costar? Probablemente. Y al principio va a ser mucho más difícil. Por supuesto que sí. Pero es una cosa que tienes que hacer. Sí o sí. Y vas a llorar mucho. Y lo vas a pasar mal. Lo sé, he estado ahí, estoy ahí. Soy una persona humana como tú. Yo también tengo días malos que quiero mandarlo todo a tomar por saco. Pero no me voy a rendir. Porque sé quién soy y sé lo que quiero en esta vida. Y tú tienes que tenerlo claro también. Nos empeñamos en tener todas las respuestas ya. No. Cuando algo es difícil, lo hacemos igualmente. Te levantas y lo haces. Y lo intentas. Y trabajas en ti. No tienes que conocer el camino entero. Nadie conoce el camino entero de la vida. Das un paso, poco a poco, hasta que llegues a tu destino. Y va a haber un día donde te des cuenta y digas, joder, he llegado a donde quería llegar. No hay truco mágico. No hay nada que puedes hacer de forma inmediata. Es un trabajo constante y es un trabajo que requiere tiempo. Ya está. Como ya te he dicho antes, quiero que cojas papel y boli porque tenemos deberes, como cada día en esta serie. Quiero que cojas un papel y que escribas en una hoja la mujer que tú quieres llegar a ser. Esa mujer a la que aspiras, esa mujer que ves, que dices, wow. Quiero que la describas, pero que la describas bien, no que me digas, es alta, delgada y muy guapa. No. Por favor, quiero que pongas cómo viste, cómo actúa, cómo se mueve, cómo gesticula, su tono de voz, cómo trata a los demás, su sonrisa, sus ojos, su cuerpo, todo. Ya hemos dicho que lo físico hasta cierto punto puede llegar a ser importante. Lo de dentro, soy fiel creyente que es lo más importante en esta vida, pero quiero que me la describas completa. Ese mujerón. Quiero que lo leas. Y quiero que durante un día hagas el experimento de actuar como ella. Un día. Y te voy a dar un truco porque soy una persona que tiene muchas cosas en la cabeza. Hola, soy Piscis. Entonces se me va olvidando a lo largo del día porque mi cabeza va tú. Entonces yo lo que hago es dibujarme una estrellita o un corazoncito aquí en la mano. Y cada vez que me miro la mano como que recuerdo, ¿no? El papel en el que me tengo que meter. Porque no sé vosotras, pero como voy a tope todo el día, se me olvida. Lo siento. Entonces, yo lo que hago es eso, dibujarme una estrellita o un corazoncito y cada vez que veo la mano digo, céntrate, tienes que ser tu yo potente. Entonces, os invito a que hagáis eso y verás lo bien que se siente. Quiero que te fijes en cómo te trata la gente. Quiero que te fijes en cómo te hablan, cómo te miran y quiero que estés lista, porque si vas a hacer este experimento, prepárate para que la gente te mire. Prepárate para que la gente te sonría por la calle. ¿Me vas a dar las gracias? ¿O me vas a echar la bronca porque va a estar todo el mundo mirándote? Dicho esto, no esperes para actuar como la mujer que quieres ser y que deseas ser. Actúa primero. Y la confianza llegará después, te lo prometo. Yo esto lo he experimentado yo misma y de verdad que te prometo que tienes que saltar. Tienes que hacerlo. Y una vez lo hagas, te vas a dar cuenta de lo bien que se siente. Te va a costar al principio, pero es que la confianza no va a llegar nunca si no empiezas ya. Y si este vídeo te ha dado un reality check, dime en comentarios qué vas a empezar a hacer hoy. Quiero que me deis ideas a mí también, por si acaso se me ocurre algo, pues dices, oye, mira, mejorar mi postura, hablar más despacio, respirar, dejar hablar. Quiero que me digáis qué vais a hacer hoy en comentarios. No os olvidéis de suscribiros, eso a mí me ayuda muchísimo. De nuevo, gracias a todas, os leo a todas, os intento responder a todas, estoy eternamente agradecida por todas y cada una de vosotras. Recibo mensajes increíbles y de verdad yo creo que no sabéis lo feliz que me hacéis. Yo cuando me despierto y leo vuestros comentarios, os juro que con más de uno he llorado y se me han llenado los ojos de lágrimas, de agradecimiento y de felicidad por todas vosotras. Me lo agradecéis a mí, pero es que yo os lo agradezco 1000 veces más porque para mí esto es un sueño. Como siempre os digo, detrás de esta pantalla tenéis una amiga y chicas, que os quiero. Es que ya no sé cómo explicaros lo maravillosas que sois y la fuerza interna que tenéis, porque más de una me ha dejado un mensaje que digo, wow.
esta persona es increíble y no se está dando cuenta de lo increíble que es. Compartid este vídeo con alguien que lo necesite. Un besito y nos vemos el próximo día, que es mañana.